Hola amigos, mi nombre es María Fernanda Zúñiga Mosquera, estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán del quinto semestre de la carrera de Derecho, y hoy yo les vengo a hablar sobre el proceso de declaración de pertenencia. Para hablar sobre el proceso de declaración de pertenencia es muy importante seguir ciertos requisitos que están plasmados en el artículo 375 del Código General del Proceso, requisitos que nos pueden servir a la hora de que este proceso se lleve a cabo ante un tribunal. Pero primero que todo, para yo hablar sobre este tema, voy a responder 3 preguntas que son de suma importancia a la hora de que este proceso se pueda llevar a cabo. Preguntas las cuales nunca pueden responder bien y yo hoy se las voy a responder. Pues bien, como primera pregunta tenemos cómo se lleva a cabo el proceso de declaración de pertenencia. Cuando todos los procesos de declaración de pertenencia comienzan, ya sea por un bien mueble, inmueble, urbano, rural o agrario, hay que tener en cuenta que esto se tiene que tramitar como está plasmado en el artículo 375 del Código General del Proceso. Pero también es de suma importancia tener en cuenta que ese proceso lo tiene que llevar a cabo un juez civil municipal o de circuito y que se tiene que llevar a cabo también en el lugar donde se encuentre el bien, es decir, donde se encuentre la residencia de esta propiedad. Es importante tener en cuenta la cuantía determinada del evalúo catastral del bien, como está previsto en el artículo 26, numeral 3, y el artículo 28, numeral 7 del Código General del Proceso. De acuerdo con el artículo 375 del Código General del Proceso y del inciso 2 del artículo 2513 del Código Civil y por la Ley 791 del 2002, las personas que están legitimadas para demandar y llevar a cabo este proceso son el poseedor y el acreedor. Pero no solo el poseedor y el acreedor hacen parte de esto, el comunero y el propietario también. ¿Quién es el poseedor? El poseedor es la persona que tiene la cosa, el bien mueble o el bien inmueble y quien ha llevado a cabo los actos de dueño y señor durante el tiempo estipulado que garantiza la ley para alegar la prescripción, ya sea ordinaria o extraordinaria, y las cuales están plasmadas en los artículos 2427, 2428, 2429 y 2531 del Código Civil. Ahora, ¿quién es el acreedor? El acreedor es la persona que solicita que se le declare dueño y señor de ese bien. Es decir, esa persona pide que ese bien le pertenezca, por lo tanto, alega para que la prescripción sea para él y que ese bien le pertenezca en toda su totalidad. ¿Quién es el comunero? El comunero es la persona que está legitimada para obtener y solicitar la declaración de pertenencia de este bien o parte de este. Pero para que el comunero pueda solicitar esto, tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que el comunero haya poseído el bien por medio de la usucapión pretende, es decir, que no la haya obtenido por medio de su poder que no sea otra causa o en otra naturaleza, como la de ser administrador de la comunidad o por medio de una orden judicial. Segundo, que esa posesión se haya ejercido mediante los actos de explotación económica como los mencionan en la Ley 200 de 1936. Tercero, que esa posesión calificada se haya ejercido por medio de un término no menor a 10 años. Es decir, que el comunero fuere considerado como el poseedor regular siempre y cuando haya poseído el bien por los términos de la prescripción extraordinaria. ¿Quién es el propietario? El propietario es la persona que está más interesada en solicitar para que se le declare dueño. Pero la Sala de Casación y la Corte Suprema de Justicia, con apoyo del artículo 413 del procedimiento civil, decretaron de que se debe cumplir ciertos requisitos para que esta persona se le pueda declarar propietario de ese bien. Pues bien, para que el proceso de declaración de pertenencia se pueda llevar a cabo, hay que cumplir con 3 requisitos que son esenciales para este proceso, los cuales son: primero, que el bien tiene que estar dentro del comercio.
Segundo, la posesión. Y tercero, el tiempo. Cuando hablamos de que los bienes tienen que estar dentro del comercio, nos referimos a que estos bienes puedan ser negociables, bienes que puedan ser vendidos. No pueden ser bienes de uso público, es decir, los bienes baldíos, ya que estos bienes son de dominio exclusivo de la nación y por lo tanto no se pueden prescribir. Tampoco se puede intentar adquirir el dominio de un parque, de un monumento o de un sector histórico, ya que estos son de suma importancia para la nación. Tiene que ser un bien que esté completamente abandonado, un bien que lleve mucho tiempo sin habitar y que la persona que quiera adquirirlo lo pueda hacer por medio del acto de posesión, ejerciendo los actos de amo y señor. Segundo, la posesión. La posesión tiene 3 subrequisitos esenciales para este proceso, los cuales son: primero, debe ser pública; segundo, debe ser pacífica; tercero, debe ser ininterrumpida. Cuando hablamos de que debe ser pública, es lo que hablamos anteriormente, que el bien tiene que estar dentro del comercio. Segundo, cuando decimos que de forma pacífica, quiere decir que la persona que haya ido a ejercer sobre ese bien lo haya hecho sin lastimar a nadie, sin echar a nadie, sin violentar a nadie y que lo haya hecho de forma respetuosa. Y tercero, que sea ininterrumpida, o sea, que la persona que haya ido a mantenerse en ese bien lo haya hecho durante el tiempo estipulado que garantiza la ley, o sea, que lo haya hecho completamente de largo, sin ningún impedimento ni nada por el estilo. Tercero, el tiempo. El tiempo se da por medio de 2 formas: por la posesión regular y la posesión irregular. La posesión regular es aquella que debe tener 5 años para ejercer el derecho de prescripción, y la posesión irregular es aquella que debe tener 10 años para adelantar el proceso de prescripción, es decir, el proceso declarativo de pertenencia, que tiene que ver con los poseedores irregulares y regulares. Como nota, hay que tener en cuenta que son 5 a 10 años de diferencia. Segunda pregunta: ¿cómo se da la posesión regular? Pues bien, para que la posesión regular se pueda dar, se justifica que se tiene un justo título para que la persona pueda aparecer como el poseedor de ese bien y que lo hizo inicialmente con buena fe, es decir, que lo hizo sin hacerle daño a nadie, sin violentar a nadie, sin tener que sacar a nadie, como les hablé anteriormente, que la persona lo haya hecho de forma respetuosa, o sea, de forma pacífica, y que al inicio esta persona haya querido adquirir el bien pagándolo por X o Y motivo. Eso se tiene en el proceso en cuenta por una sencilla razón, que se da a entender que la persona desde el primer momento quiso adquirir el bien de forma legal y prudente. En el proceso de declaración de pertenencia es muy importante el justo título, porque gracias al justo título se certifica que la persona no quiso posesionarse del bien de una vez, sino que quiso como primera intención comprar el bien. Por eso se tiene un justo título. Por ejemplo, si una persona le vende a usted el bien, pero esa persona no le puede entregar el dinero porque no vive dentro del país o porque se desapareció por alguna otra razón, pero le hace entrega de las llaves de ese bien, usted puede ejercer los actos de dueño, amo y señor sin ningún inconveniente, más el justo título como certificado de compra-venta y los 5 años que garantiza la ley, usted puede adelantar el proceso de demanda de declaración de pertenencia sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que el proceso se inicia con una demanda declarativa de pertenencia. La prescripción adquisitiva son las pretensiones que van dentro de la demanda declarativa de pertenencia. El proceso no es una prescripción adquisitiva de dominio como tal. Para que se dé la prescripción se tiene que adelantar una demanda declarativa de pertenencia. Tercera pregunta: ¿cómo se lleva a cabo la posesión irregular? Cuando no se tiene un justo título que certifique que la persona de pronto quiso adquirir el bien con buena fe,
entonces se hace lo siguiente. Por ejemplo, si la persona llega a un lote abandonado, se posesiona, lo arregla y empieza a hacer actos de amo, dueño y señor, pero nunca se tuvo un justo título que certifique que él quería adquirir ese bien de buena fe y pues no conoce al propietario, entonces, ¿qué pasa? Pasa que él empieza a habitar ese bien, lo empieza a arreglar, le hace las mejoras necesarias y para ese tiempo subsiste durante los 10 años. 10 años en los que esa persona puede adelantar el proceso de declaración de pertenencia. Porque si el bien está dentro del comercio, la persona se posicionó de ese bien de forma pacífica, sin hacerle daño a nadie, e ininterrumpida, porque nadie llegó ni a sacarlo ni nada así por el estilo, y cumplió con el tiempo previsto, como está estipulado que son 10 años, entonces en este caso la posesión irregular se lleva a cabo, ya que tiene todos los requisitos esenciales para iniciar la demanda de posesión de declaración de pertenencia. Al tener todos los requisitos esenciales para iniciar la demanda declarativa de pertenencia, lo primero que hay que hacer es ir a la oficina de instrumentos públicos, en donde están todos los certificados de tradición de todos los bienes. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta quiénes son las personas que han sido las dueñas de ese bien. Hay que recordar que las dueñas de ese bien puede ser una o más personas, y ahí es donde nos damos cuenta quién tiene el dominio total de esa propiedad. Si en caso tal el dominio del bien lo tiene una sola persona, es decir, una sola persona es la propietaria, entonces se puede iniciar el proceso de demanda declarativa de pertenencia contra esa persona. Hay que tener en cuenta que este proceso se inicia anexando el certificado de tradición que lo dan en la oficina de instrumentos públicos. Si en la oficina de instrumentos públicos no dan este certificado porque dicen que no existe por alguna razón, entonces nos dirigimos a la oficina de Agustín Codazzi para pedir el certificado en negativo que allá de seguro si no lo dan. Como último recordatorio hay que tener en cuenta que para poder llevar a cabo el proceso de demanda declarativa de pertenencia tenemos que regirnos por el artículo 375 del Código General del Proceso. No podemos hacer esto por medios de bienes baldíos o por medio de bienes que sean de actos ilegales. Todo lo tenemos que llevar como está plasmado en la norma. Espero que toda mi información sea de su agrado y que en un futuro les pueda ayudar. Me despido y gracias por su atención. Hasta luego.